El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos en la séptima sesión de esta historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Ya hemos recorrido 6 sesiones, 6 periodos de historia. Comenzamos con el nacimiento de la Iglesia, continuamos con la definición del canon, cuáles son los libros de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y aquello que no está en la Sagrada Escritura lo vamos a definir como dogmas. Ya tuvimos la tercera sesión, que fue la definición de los grupos religiosos, basados precisamente en lo que hubo en el Antiguo Testamento y en el momento de Jesús: los saduceos, fariseos, celotas y esenios. Y en la vida cristiana, los grupos religiosos llamados monjes, monasterio, las congregaciones religiosas y el clero diocesano. Después llegamos al Concilio de Nicea, donde se logró la unidad de lo que existía ya como iglesia. No fue Constantino el que fundó la iglesia. Ya había iglesia, ya estaba, ya tenía casi 300 años de camino la iglesia. No la fundó Constantino. Seguidamente estudiamos la reforma de Martín Lutero, una propuesta de reforma que lo que provocó fue que la iglesia se hiciera más cerrada y más enérgica. Y Martín Lutero terminó excomulgado, considerado un hereje. Estudiamos hace 8 días el Concilio Vaticano II. Es como la respuesta a las propuestas de Martín Lutero, a las tesis de Martín Lutero, y superadas, decíamos. Y hoy vamos a estudiar los documentos de Medellín. Esta es la séptima sesión. Les auguro un tema muy fuerte, muy importante, esperando en Dios que usted, si no es católico, se anime a estudiar a profundidad esto que se llama los documentos de Medellín. Tenemos una técnica de estudiar los documentos de Medellín, de estudiar la historia de la iglesia, estudiarla en sentido crítico, juicio crítico, valorando, apreciando. Y por esto, si usted no es católico, acérquese, aunque sea como un acercamiento a la verdad. Repito, la sesión número 7 se llama Los documentos de Medellín. El título de estos documentos de Medellín es La Iglesia en la actual transformación a la luz del concilio. Algunos interpretan a Medellín como la aplicación del Concilio Vaticano II a la realidad latinoamericana. Tienen razón. Pero lo que sucedió en Medellín fue más que una aplicación del Concilio Vaticano II. Lo iremos estudiando. Vamos a comenzar con el contexto. Hay que saber en qué momento se dio esta reunión que produjo los documentos de Medellín. Primer elemento del contexto tiene que ser el Concilio Vaticano II en 1962
a 1965. Está fresco porque hace 8 días lo estudiamos y sabemos qué fue lo que pasó ahí en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue una respuesta a aquella 95 tesis de Martín Lutero, a su deseo de ver una iglesia nueva, una iglesia sencilla, una iglesia adaptada a los tiempos. Sí, tardamos 450 años, 430, 440 años, sí, pero finalmente llegó el momento de que la iglesia se reformara y se reformara más allá de lo que pedía y proponía Martín Lutero. Segundo elemento del contexto, el 1 de enero de 1959 sucedió la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se vuelve un símbolo, un imán, un atractivo para todos los países del continente latinoamericano. Cuba tuvo éxito, sacó al dictador Fulgencio Batista. Cuba es un ejemplo para muchos pueblos. En 1959, 1 de enero de 1959, surge este faro que contagia, que atrae a muchos pueblos. Tercer elemento del contexto, la teología de la liberación está naciendo. Hay movimientos ya de teología de la liberación. No se ha escrito el libro viene en 1971 de Gustavo Gutiérrez, pero ya hay elementos de la teología de la liberación. ¿Y qué es eso de la teología de la liberación? Vamos a ver. El Concilio Vaticano II hizo nacer una nueva teología, porque la teología que estaba era obsoleta. Y esa nueva teología del Vaticano II fue la que hizo a la iglesia no verse a sí misma, sino hacer que viera su entorno, ver el entorno. Pero el continente latinoamericano tenía otras urgencias. La teología del Vaticano II no era suficiente para la coyuntura que vivía y que vive el continente latinoamericano. Hubo que crear una nueva teología. ¿Y en qué consiste esa teología? Vamos a explicarla brevemente. La teología tradicional, le llamamos teología europea. El Concilio Vaticano II es teología centroeuropeo. Es una teología bonita, responde a las inquietudes de Martín Lutero, pero no se adapta a esta, porque esta teología del Vaticano II, la teología europea, centroeuropea, es una teología que a usted lo lleva, lo invita, lo empuja a creer en Dios. Y el continente latinoamericano no le basta con creer en Dios. Y nace la teología como una herramienta de liberación. Porque la teología, en palabras sencillas, busca que la persona está bien que crea, pero cuando cree, que se comporte como Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, si usted es cristiano, católico o de otra denominación, no basta con que usted crea. Tiene que ser otro Cristo en la vida. ¿Y qué hace ese otro Cristo? Bueno, a las personas se les trata como personas, no como animales, no como cosas, no como mercancías. Esto es la teología de la liberación. Donde haya una realidad, que una persona, hombre, mujer, niño, sea tratado como animal, como cosa, como mercancía, debe haber un acto de liberación. Esta es la teología de la liberación, de la cual me siento orgulloso de ser parte. Yo soy parte de esta teología de la liberación. Ese es el contexto en el que se dan los documentos de Medellín. Un cuarto elemento, no el último, pero un cuarto elemento, es que surgen personalidades que les podemos llamar santos padres de la iglesia latinoamericana. ¿Sí? Ahí está Larraín, Elder Cámara, Leonidas Proaño,
Gustavo Gutiérrez, más tarde vendrán los hermanos Boff, vendrán Frei Beto, vendrán muchos autores y después vendrá Samuel Ruiz, Pedro Casaldáliga, Monseñor Romero. Son santos padres de la iglesia latinoamericana, basado en los conceptos que estudiamos en la segunda sesión, cuando vimos el nacimiento del canon y la definición de los dogmas. Todo el que no iba en la corriente de lo que decía la iglesia era considerado un hereje, y el que estaba en sintonía con los pensamientos de la iglesia son santos padres. Definición: la iglesia en América Latina tiene una realidad particular y hay personalidades que aportan, promueven y construyen esta iglesia latinoamericana. El último elemento del contexto, quiero exaltar la figura del Papa Pablo VI. Recuerde que el Vaticano II lo convocó Juan XXIII, estuvo en la primera sesión, se nos murió, y llegó Pablo VI y le tocó las 3 siguientes sesiones. Pero Pablo VI tenía un corazón de pastor, un corazón de papá, que quería lo mejor para su iglesia, y así como quería lo mejor para su iglesia, quería lo mejor para América Latina. Pablo VI publicó la Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, el 26 de enero de 1967. También promulgó una hermosa homilía en la Navidad de 1967 y regaló un mensaje de la paz el 1 de enero de 1968. Están las condiciones adecuadas, están dadas las condiciones para que surja algo grande en el continente latinoamericano, y será precisamente la segunda reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, del CELAM. Ya había habido una, sí, ya había habido una, pero faltaba una propia. Hubo, sí, en 1955, allá en Río de Janeiro, Brasil, sí, hubo la primera conferencia, la primera reunión de esta Conferencia Episcopal Latinoamericana. Sí, pero esta es antes del concilio y los obispos prácticamente no hicieron nada. Todo lo hizo Roma. Cuando usted lea esta Conferencia Episcopal de 1955 en Río de Janeiro, se va a dar cuenta que casi todo el contenido está enfocado en cómo deben ser los seminarios en América Latina. Eso lo dijo Roma. Hay poca participación de los obispos de América Latina. Llegó la segunda, es así. El Papa Pablo VI, amando a nuestro continente latinoamericano, conociendo la coyuntura que estábamos viviendo, tuvo la astucia de reunirse en 1965, ya habían pasado 10 años de la primera reunión de la Conferencia Episcopal en 1955 en Río de Janeiro. Se reunió con los obispos de la directiva y el equipo del CELAM que estaban participando en el concilio para celebrar el 10º aniversario, sí, y los exhortó a tener una visión crítica frente a los problemas que agitaban a América Latina. Visión crítica como un requerimiento indispensable para la acción pastoral de la iglesia en esas regiones. Sean críticos. Pablo VI reunido con el CELAM, los que estaban participando en el Concilio Vaticano II, a 10 años de la primera Conferencia Episcopal Latinoamericana en Río de Janeiro. Un pastor que le dice a los obispos: sean críticos, adáptense, tengan ayornamiento en América Latina, adáptense a los nuevos tiempos. ¿Qué había? ¿Qué había en el ambiente? Hay un clamor. Cuando usted pueda
oiga, al grupo Pancasán de Nicaragua, hay un clamor que viene de la montaña, hay un clamor que se oye al amanecer y dice así, revolución. Eso es Pancasán. En América Latina había un clamor de liberación. Había mucha realidad adversa. Había una iglesia dormida, cultural, sacramental, no adaptada a los nuevos tiempos. Había mucha ignorancia en el pueblo. Había mucha opresión social. Y hay un clamor latinoamericano. También hay revoluciones en marcha. Allá está Cuba con su revolución victoriosa. En Colombia nacen las organizaciones guerrilleras en 1960. En Guatemala nacen las organizaciones guerrilleras en 1960. En Nicaragua, en El Salvador, por donde quiera hay revoluciones en gestación, revoluciones en surgimiento. El clamor latinoamericano está latente. Para estas siguientes opiniones voy a tomar en cuenta dos grandes santos padres, compañeros, hermanos mayores nuestros. Voy a tomar a Leonardo Boff y a Víctor Codina. Suficiente para que nos iluminen en esta realidad. Este clamor quedó escrito en los documentos de Medellín de la siguiente manera. Un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Numeral 14, sección primera. Un clamor parecido al del Éxodo, que exige justicia, liberación y el paso a una vida más justa y digna. Un clamor. Tenemos dos opciones. O esperamos como el pueblo hebreo en Egipto 400 años hasta que Dios busque un Moisés, o los obispos nos declaramos los Moiséses e iniciamos una liberación de este pueblo. Y decidieron, los obispos latinoamericanos, decidieron ser los Moiséses, los liberadores frente a esta realidad de opresión, los liberadores ante este clamor latinoamericano para que América Latina iniciara su proceso de liberación. Esto es Medellín. Esto es los documentos de Medellín. Hemos llegado ya a la mitad del programa. Ahora en adelante vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué resultados se tuvieron de esta conferencia episcopal latinoamericana? La segunda, la primera fue Río de Janeiro, esta es la segunda en Medellín, Colombia. Y esta conferencia deja como resultados los siguientes aspectos. Primero, la segunda reunión del episcopado latinoamericano reunido en Medellín fue mucho más que una mera socialización y aplicación del Vaticano II a América Latina. Fue algo más. Salió algo más bonito, algo más hermoso que aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad latinoamericana. Fue una relectura creativa del concilio desde un continente pobre y profundamente religioso. Este continente
no necesitaba ya evangelización. Está evangelizado, pero está oprimido. Entonces, un pueblo evangelizado y oprimido tiene que ser liberado. Ya tenemos el evangelio, pero tenemos una opresión. Con nuestro evangelio vamos a sacudirnos esa opresión. Esto es el resultado de Medellín. Tercero, hay una recepción original del Vaticano II desde un continente marcado por la pobreza y la discriminación, con una fe tradicional, dualista y ritual. Hay poca evangelización. La evangelización liberadora no está muy profunda, está comenzando. Hay una gran ignorancia y hay estructuras eclesiales pesadas y obsoletas. De todo hay que liberarse. Hay que sacudir cualquier tipo de yugo. Esto es Medellín. Por eso algunos le llaman a Medellín un paso del Señor por América Latina, un tiempo de gracia. Y lo fue. Y lo sigue siendo. Como resultado de esta reunión, esta segunda reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, en Medellín, Colombia, como resultado tenemos 16 documentos. Quiero hacer notar que los documentos que tenemos en el llamado documento de Medellín, no fue posible hacer conclusiones. Los documentos prácticamente quedaron íntegros como se trabajaron en las mesas de trabajo, así como se terminó el trabajo en la mesa. Esos son los documentos. No era posible quitarle, modificarle. Quedaron los documentos prácticamente intactos. Lo que tenemos en los documentos son el esfuerzo, los aportes de las mesas de trabajo. Se concentran en 3 grandes áreas estos 16 documentos. Primero, una promoción humana que incluye la justicia, la paz, la familia, la demografía, la educación y la juventud. Esto es la promoción humana. Promoción humana es que las personas sean personas, que las personas no sean cosas, animales, ni mercancía, que la persona sea persona. Cuando usted tenga o tiene un trato con un empleado, evalúe, revise si la trata como persona, o la trata como animal, o la trata como cosa, o la trata como mercancía. Revisemos. Porque la promoción humana es que la persona sea tratada como persona. No es posible que alguien llegue a trabajar para usted porque tiene derecho y deseo de ganarse la vida para alimentarse a él, ella y su familia, y entre de empleada y se muera de empleada. Ahí no hay ninguna promoción humana. No, ojalá que entre como empleado y por lo menos salga promovida, graduada, ojalá. Son deseos de una verdadera revolución. Segundo elemento de los 16 documentos. Segundo, la evangelización y crecimiento en la fe. Esto supone una pastoral popular, no conceptos elevados, una pastoral de élites, también hay que hablarle a las élites, y una catequesis litúrgica. Hay que hacer una catequesis. Catequesis es una profundización del primer anuncio. Si alguien ya cree, profundicemos lo que cree y celebremos eso que creemos. Eso es la liturgia. Y el tercer elemento es una iglesia visible y sus estructuras. Queremos una iglesia que se vea, que se sienta. No solamente el templo, no. También queremos una iglesia de movimientos,
de laicos, de sacerdotes, religiosos. Hay una formación del clero. Tenemos que evaluar cómo está la iglesia, hacer un llamado a la pobreza de la iglesia. Hay necesidad de pastoral de conjunto y hay necesidad del uso de los medios de comunicación social. Estas son las tres grandes dimensiones del producto de los documentos de Medellín. Una promoción humana, una evangelización y crecimiento en la fe y una iglesia visible y sus estructuras. Todo tiene que ser nuevo, todo tiene que ser renovado. Los documentos resaltamos en unos aspectos, los agrupamos. Ejemplo, el desarrollo tiene que ver con la justicia y con la paz. ¿Cuál es el nuevo nombre de la paz? Justicia. Si hay paz y justicia, hay desarrollo. ¿De qué sirven solo edificios si no hay justicia y no hay paz? ¿De qué sirven hermosas carreteras, decía Monseñor Romero, si no hay justicia y no hay paz? Y si falta uno de los dos, no está el otro. Si no hay justicia, no hay paz. Y si no hay paz, tampoco hay justicia. El desarrollo es un juego de tres palabras: desarrollo, justicia y paz. Tenemos que ver la paz en relación a la violencia. ¿Hay paz pero hay violencia? No hay ninguna de las dos cosas. No hay ni amor, no hay ni paz, no hay justicia, no hay desarrollo. No. Para que haya paz, tiene que cesar la violencia, cualquier tipo de violencia. Hay que hacer una opción preferencial por los jóvenes. Los jóvenes están imbuidos en el rock de los Beatles, Creedence. Están siendo hippies, los chicos de las flores, los chicos de las rosas. La juventud se la están llevando, se la está llevando la droga. Hay que hacer opción por los jóvenes. Lo tenía bien claro Medellín. Hay que hacer una pastoral popular. Ya no esa pastoral solo de culto, solo de predicación. No, hay que hacer una pastoral popular. Aquí tenemos hermosos ejemplos. En el continente latinoamericano tenemos a Carlos Mesters, tenemos a Frei Beto, tenemos a Codina, pero tenemos también a grandes personalidades como Monseñor Leonidas Proaño. Tenemos personalidades grandes como los hermanos Boff, Clodovis y Leonardo. Tenemos personalidades que tomaron en serio la educación popular, la pastoral popular. Tenemos que hacer una revisión de la vida de la iglesia. La iglesia no puede ser burguesa, tiene que ser una iglesia pobre. Poco a poco se hicieron grandes esfuerzos por dejar esas grandes estructuras en la vida religiosa y pusieron casitas en medio de los pobres. Aprendieron a vivir como los pobres, esto que se llamó la inserción, y algunas comunidades religiosas, algunos pastores, algunos sacerdotes, obispos, tienen esa conciencia de la inserción en la comunidad. Me consta, por ejemplo, de muchos sacerdotes que se convirtieron en sacerdotes obreros. Me consta, por ejemplo, la experiencia de Chile, del cristianismo por el socialismo, se insertaron en las comunidades. Hay muchos ejemplos de estos, como el de Rutilio Grande en el país, y otros, que renunciaron a sus palacios y se fueron a vivir en medio del pueblo, como los documentales esos que tenemos de el Padre Vicente, un cura de barrio, se metió en la realidad. No tenía cocinera en la parroquia, no, comía en el comedor del pueblo, ahí. Experiencias maravillosas. La iglesia tiene que dejar su vida de príncipes, de reyes, y hacerse pobre con el pueblo. También importa una pastoral de conjunto. No sean experiencias aisladas. Tenemos que caminar todos juntos. Un adagio bonito de Clodovis Boff es preferible caminar un paso con 1000 que 1000 pasos con uno. Pastoral de conjunto. Caminemos todos juntos. Demos un paso todos al mismo tiempo. Vamos, avancemos. Pastoral de conjunto. Monseñor Romero
lloró a gritos muchas veces trabajar en la pastoral de conjunto. Vamos a terminar esta sesión haciendo unas valoraciones que yo personalmente considero que es la parte más importante cuando se dan valoraciones. Comencemos con la primera. Yo valoro que en este desarrollo de los documentos de Medellín estuvo presente Pablo Freire, pedagogo de la liberación. Pablo Freire descubrió un nuevo método en la educación. Le llamaba educación liberadora y tiene libros como La pedagogía del oprimido, en donde hace un cambio en la dinámica de la educación. No se trata de educación bancaria. Yo, profesor, le doy conocimientos a mi alumno. Y después yo, profesor, examino a mis alumnos a ver cuánto conocimiento del que les di les quedó en su cerebro. Y les hago un examen. Y depende de las respuestas que me dan, digo, sacan 1, sacan 9, sacan 10. El que captó todos los conceptos que le di, eso es educación bancaria, tiene 10. Pablo Freire dice, no podemos seguir con la educación bancaria. Tenemos que hacer que la educación resida en el estudiante. Ya no se le llama alumno, porque él estudia y yo también, profesor, soy estudiante. Estudiante él, estudiante yo. Nos vamos a educar juntos. Decime qué querés saber. Yo te voy a acompañar en tu conocimiento, en tu educación. Pablo Freire eliminó la palabra concientización. Yo te concientizo, yo te hago tomar conciencia. No, metió el elemento de la concienciación. Ambos tomamos conciencia. Yo no te puedo contagiar mi conciencia, no. Tú tienes tu conciencia, yo tengo mi conciencia. Yo no te adoctrino, no. Aprendemos juntos, tomamos conciencia juntos. No cabe duda que estos documentos de Medellín contaron con los elementos pedagógicos de Pablo Freire. No se definió en Medellín la opción preferencial por los pobres, no. Pero se puso la base para que después, en 1979, 11 años después, lo tengamos bien definido en los documentos de Puebla. Pero aquí se pusieron las bases para que surgiera la opción preferencial por los pobres. Medellín y Gustavo Gutiérrez, con la teología de la liberación, estuvieron presentes porque había que dar una respuesta al clamor de liberación que no les llegaba de ninguna parte. Había que hacer una opción preferencial por los pobres. Todavía es muy poquito opción preferencial. Yo soy más partidario de la opción radical. Opción preferencial es, aquí está el rico y aquí está el pobre, y yo prefiero al pobre, pero ahí está el rico. Opción radical es, yo me dedico solo. No preferente a este, pero también a aquel. No, yo solo a los pobres. Pero es bastante la opción preferencial por los pobres. Tercero, cuando la realidad latinoamericana se analiza en su contexto, vemos que hemos vivido 2 guerras mundiales y se ha fortalecido en el norte una gran potencia que se llama Estados Unidos. Ellos podrán ser potencia militar, potencia de guerra, potencia económica, pero la iglesia latinoamericana, sin armas, sin tanques, sin buques, podemos ser potencia espiritual, potencia en la fe y lucha. Podemos ser potencia. Y esto se dio en Medellín. En Medellín surgió una palabra que no es muy frecuente el uso y también
no siempre se entiende de esta manera. Leonardo Boff nos enseña la palabra esperanza, la que surgió en Medellín, es más que una de las 3 virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Eso está bien. Pero lo que surgió en Medellín es mucho más que una virtud, la esperanza. Esperar, esperar, esperar. Una virtud. No. Lo que surgió en Medellín fue una esperanza, pero también una esperanza que nos empuja a la liberación. No solamente es un esperar lo que aún no vemos. No. No. Es una esperanza que nos empuja a luchar. La gente que no tenía esperanza ahora tiene energía para luchar. Esto es Medellín. Nació una esperanza. Y por eso esta esperanza nos empuja cada vez a ser potencia. Potencia espiritual, potencia en la fe, potencia en la lucha. Esto se generó en Medellín. Vamos a hacer una valoración en relación al Vaticano II. El Vaticano II fue para la Iglesia Mundial, Universal, fue una primavera. Por eso le llamamos al Vaticano II la primavera de la Iglesia. ¿Sí? Y si el Vaticano II fue la primavera, entonces Medellín es el jardín donde está creciendo esta primavera, donde se hace realidad la primavera del Vaticano II. Los obispos de Medellín, los obispos del CELAM, escucharon a Dios, actuaron según Dios y construyeron el jardín para que el Vaticano II se hiciera realidad, para que el Vaticano II floreciera. Y ese jardín todavía está vivo. Los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana pensaron en Latinoamérica y sin darse cuenta, lo que lograron ellos en Latinoamérica se fue a otros continentes. La voz de los obispos cruzó las fronteras. No se quedó en América Latina. Otras conferencias episcopales aprendieron de América Latina. Aprendieron de los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. No se quedó aquí el esfuerzo de nuestros obispos. Esta valoración la planteo no como pregunta. Preparando el tema, decía, ¿la presento como pregunta? No, decidí quitarle los signos de interrogación. Lo que pasó en Medellín es una revolución de la Iglesia latinoamericana. Es una revolución, no es pregunta. ¿Es una revolución? No, no es pregunta. Lo que sucedió en Medellín, Colombia, en 1968, es una verdadera revolución de la Iglesia latinoamericana. Vamos a el último renglón. El último renglón de estas valoraciones. En Medellín surge una nueva imagen de iglesia. Esta iglesia, el rostro de la iglesia, tiene un rostro de pobre, un rostro misionero, un rostro pascual, desligada de todos los poderes temporales, un rostro de una iglesia comprometida en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. No es solo para el continente latinoamericano, es para toda la humanidad. Pero surgió una nueva imagen de iglesia, una iglesia nueva. Esto fue Medellín. Y termino, no lo voy a desarrollar aquí, vendrá otro momento, primero Dios. Esto que surgió en Medellín asustó
al señor John Rockefeller de los Estados Unidos y a todo el imperio, a tal grado que John Rockefeller promulgó estas desagradables palabras: si lo que está escrito en los documentos de Medellín se cumple, están en riesgo nuestros intereses norteamericanos. John Rockefeller, magnate político de los Estados Unidos. Lo que pasó en Medellín asustó al imperio norteamericano, y por eso el imperio norteamericano se inventó algo que se llama los documentos de Santa Fe. Y todo esto consiste en no permitir que la iglesia latinoamericana desarrollara los documentos de Medellín, porque estaban en peligro los intereses del imperio norteamericano. Y como siempre, los imperios tienen sus estrategias. Financiaron muchas iglesias neopentecostales, iglesias evangélicas. Patrocinaron muchas iglesias para que dividieran nuestra iglesia católica. Y lo han logrado. Llevamos 60 años del Vaticano II, 57 años de Medellín, y la Iglesia Católica fue partida en 1000 pedazos. Llámese como se llame, muchos de esas iglesias neopentecostales fueron financiadas por los Estados Unidos para que la iglesia no llevara a cabo esto que se escribió en Medellín. Es un plan diabólico de los Estados Unidos. No lo digo yo lo aprendí de Monseñor Romero. En su momento lo vamos a dar a conocer. Estamos en una América Latina con la presencia de miles de iglesitas. Muchas de ellas comenzaron con el financiamiento de John Rockefeller y los magnates de los Estados Unidos. Asustamos al imperio. Lo que no sabe el imperio es que Medellín está vivo y que en cualquier momento nuestras iglesias evangélicas y católicas vamos a volver a ser uno solo. Tal vez no lo vean nuestros ojos, pero la iglesia, en la medida que es consciente de su realidad, va a volver a la unidad. Y en ese momento vamos a ser la potencia espiritual, la potencia en la fe, la potencia en la lucha que quedó plasmado en Medellín. A Medellín nadie lo borra, ni John Rockefeller, ni nadie más. Solo es cuestión de un momento. Allá en el Éxodo, Moisés tomó la bandera y liberó al pueblo hebreo. Aquí, los obispos tomaron la bandera y comenzaron la liberación de América Latina. Pero no hemos terminado. Tenemos que seguir luchando. América Latina tiene que ser libre, porque Dios no acepta ningún imperio, Dios no acepta ninguna esclavitud. Tenemos que ser libres, hombres y mujeres del continente latinoamericano. En la próxima sesión vamos a estudiar los documentos de Puebla, si Dios nos lo permite. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.